Les voy a contar mi secreto para cuando me quedo aquí en mi casa. Para que los días no se sientan iguales, distintos aromas para acompañar cada momento importante que pasa en tu casa. Lo hago con las nuevas fragancias de Boy. Alegra tu día y música en primavera. Porque con Boy disfruta más de momentos que realmente importan. No. ¿Cómo te la Buenas tardes. ¿Filipano, Gabriel? Sí. ¿Me están escuchando? Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas tardes, profe. ¿Qué? Hola, vamos a esperar un ratito que se integren más alumnos y ahí vamos a partir. Unos 5 minutos más. No recuerdo si les mandé ya por correo el segundo trabajo. Sí, profe, lo mandó. Ya no sé si tienen alguna duda respecto al trabajo, si ya lo pudieron ver. Es bien corto, pero hay unas cosas que tienen que investigar para complementar la materia. Son esas 3 preguntas. ¿Se alcanzan a ver ahí en la pantalla? Sí, profe, sí se ven. Ya, entonces la primera pregunta, ahí es un ejercicio de aplicación de la materia que vimos antes. Ahí les pido que hagan una descripción de una vivienda, puede ser la vivienda donde ustedes viven, y como respuesta a esta pregunta tienen que colocar los detalles de los elementos que forman la vivienda, que están describiendo. Ojalá puedan adjuntar alguna foto. Entonces tienen que describir las fundaciones, las bases de los pavimentos del primer piso, qué elementos estructurales verticales, eso va a depender del material que esté hecha la casa. O sea, si ustedes están describiendo una casa que tiene muros de albañilería, tienen que describir eso. Los entrepisos son lo que separa un piso de otro cuando la casa es de más de un piso. Si es una casa de un piso, esa parte no la colocan. La estructura de techumbre, los tabiques divisorios y los cielos falsos. Entonces la idea es que ahí ustedes coloquen qué tipo de materiales son los que forman ese elemento. Por ejemplo, en las fundaciones es probable que no estén visibles, ¿cierto? Entonces ahí ustedes van a tener que suponer qué tipo de fundaciones les parece a ustedes que podría llevar la casa donde ustedes viven.
Y eso va a depender de lo que estén mirando, del tipo de casa que sea. Entonces ahí ustedes colocan que las fundaciones, por ejemplo, pueden colocar las fundaciones no están visibles, pero de acuerdo al tipo de casa que es, supongo que son de este tipo. Y hacen una pequeña descripción. La base de los pavimentos son los radieres normalmente, cuando tienen radieres. Si otro tipo de casa a lo mejor tiene otra base de pavimento. Y así con esa lista de elementos que aparecen ahí. Como les digo, tienen que cada uno describir de qué material están hechos, de qué tipo de tabique, por ejemplo, de qué material está hecho y de qué material está revestido, basándose en la materia y en las definiciones que hay en la materia anterior. En la 2, ahí tienen que hacer una pequeña investigación para describir cómo son estos sistemas de tabique. En las clases conversábamos que habían muchos tipos de soluciones para construir los tabiques. Yo les pasé algunas cosas respecto a los tabiques de madera, con estructura de madera. Entonces, estos son otros sistemas que también se usan harto, que son los paneles ZIP, y los tabiques tipo Covintec. Covintec es una marca comercial, pero la pueden buscar en internet, y la idea de eso es que ustedes hagan un no tan largo, pero sí que puedan describir las cosas principales. Eso quiere decir en qué consiste el sistema, qué elemento usa, de qué material y cómo se instala. ¿Ya? A lo mejor pueden incluir algunos detalles constructivos, cada uno de estos vienen con catálogos, con manuales. No es necesario que copien todo el manual con todos los detalles, solamente lo más importante. Yo creo que con un par de hojas basta, pero sí que entiendan más o menos en qué consiste los sistemas de tabiques que les pido acá, y algunas indicaciones de cómo se instalan. Y en la tercera tienen que buscar materiales que se usan para aislación térmica, en tabiques y en cielo. Yo creo que con unos 3 tipos que describan basta. Ya, los 3 principales, bueno, normalmente los 3 principales son las lanas minerales, los que son en base a Aislapol, que el nombre técnico de eso es poliestireno expandido. Y hay algunos otros que son parecidos, como el poliuretano. Ahí ustedes elijan 3. Y ahí también tienen que colocar las principales características del material y cómo se instala. Entonces, eso es el trabajo para el próximo lunes. Tienen que entregarlo. Con eso ya tendríamos una segunda nota. Ya. Entonces, ahora ya vamos a partir con la clase de hoy día. La clase de hoy día, bueno, en las clases anteriores lo que hemos visto son detalles de cada uno de las partes que forman una vivienda. La última que vimos fueron los cielos falsos. Entonces ahora vamos a ver esta otra parte, que en realidad aquí se me quedaron pegadas un par de diapositivas que son de otra cosa, que es la 1 y la 2 y la 3, que corresponden a unos anclajes metálicos que se usan en estructuras de madera. Entonces estas 3 primeras no forman parte de esta materia. Son detalles constructivos que los van a ver cuando tengan el ramo de estructura en madera o en edificación. Así que la clase de hoy día empieza en la lámina número 4. Sería eso, ese es el tema que vamos a tratar hoy día. Que van a ser estos, los entramados horizontales. ¿Ya? Los entramados horizontales pueden ser de distintos materiales. Lo que voy a ver yo ahora en estas láminas son los que se hacen con estructuras de madera. Es similar
los elementos, los nombres de los elementos son similares a una estructura metálica, pero también los entramados horizontales se entienden como por ejemplo, los entrepisos, ¿ya? Que pueden ser de madera en base a estructuras metálicas, revestidos, o pueden ser de hormigón armado, en el caso de las viviendas o los edificios. Independiente del material, todos se llaman entramados horizontales, pero vamos a ver ejemplos en madera para que se vayan familiarizando con ese tema primero, que es como un poco el más sencillo para empezar. Entonces, dentro de una vivienda de madera, aquí esta foto, bueno, no está muy clara la foto porque tiene muchos elementos dibujados, pero se supone que es una casa de 2 pisos que muestra, ¿cómo se llama?, la estructura de madera, todas las partes que forman la estructura. Nosotros ya vimos las bases de los pavimentos, que están aquí abajo, las fundaciones, vimos las tabiquerías, que serían elementos de entramado vertical, que pueden estar en el primer piso o en el segundo piso, y ahora vamos a ver los entramados horizontales. ¿Dónde están en este tipo de construcción? Entre el primero y segundo piso, y sirven como base de pavimentos para el segundo piso. Entonces, como eso está sometido a hartas cargas del peso de los elementos, de las personas y de los materiales, es un elemento estructural. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a analizar eso como un elemento estructural, independiente que después lo podemos forrar con cualquier tipo de pavimento. Es para entender cómo se arma un entramado horizontal. Como la vivienda de madera es una de las configuraciones más usuales, la vamos a usar como ejemplo para esta materia. Dentro de la forma en que uno puede construir una vivienda de madera de 2 pisos, hay distintos métodos, pero el más habitual es usar lo que dice acá como paneles soportantes de plataforma. Eso significa que se arma toda la estructura del primer piso, toda la tabiquería estructural del primer piso, y después se coloca una estructura horizontal independiente, que se arma completo la plataforma del entrepiso, y sobre esa plataforma se construyen después la tabiquería y la estructura del segundo piso. Esa es la manera más común de armar las casas de madera, y es la más rápida. Entonces, estos elementos horizontales que forman la plataforma del entrepiso son independientes de los tabiques y se apoyan en la parte superior de la estructura del primer piso. Hay algunos casos especiales de casas de madera que están apoyadas en pilotes. No sé si ustedes la han visto, sobre todo en las casas prefabricadas o en las casas que se hacen en terrenos con harta pendiente. En las clases anteriores vimos un ejemplo cuando vimos la clase de fundaciones, ahí vimos un ejemplo de casas que están apoyadas en pilotes de madera. En ese caso, el entramado, la base del pavimento del primer piso, también es un envigado de madera. ¿Ya? Por eso dice que en ese caso podría estar apoyada en pilotes. Eso es como concepto general para que entiendan dónde pueden ir estos entramados horizontales. Si aquí abajo no es de hormigón y es un envigado de madera, es envigado un entramado horizontal. Si está aquí como entrepiso, entre el primer y segundo piso, también es un entramado horizontal. Entonces ahora vamos a ver cómo se arman estos sistemas, cuáles son los nombres de los elementos y cuál es su función dentro del entramado. Aquí en esta imagen está más claro, es un ejemplo de un envigado de piso que está apoyado sobre pilotes, y los pilotes están conectados a una fundación, que no se ve aquí porque ya está relleno con tierra.
Entonces ahí están algunos de los nombres que reciben los elementos que lo podemos ir viendo de a uno. Entonces, como definición, este conjunto de piezas de madera, que son vigas en distintas direcciones, funcionan como un conjunto para funcionar como estructura. ¿Ya? Entonces están formados por un conjunto de elementos de madera distintos que están unidos entre sí, y todo el conjunto se llama entramado horizontal. Horizontal porque está puesto en esa posición. Entonces la función de esto, que es lo que dice acá, es recibir las siguientes cargas y las transmiten al piso inferior o hacia las fundaciones. Si esto está como en la foto, todo lo que yo coloque sobre este envigado, que después va a ser la casa completa, más las cosas que lleva adentro, y más las cargas que puede recibir en el momento de un temblor. ¿Cómo se traduce eso cuando hay un temblor? Que la casa se mueve en sentido horizontal, en cualquier dirección. ¿Ya? Entonces eso provoca durante el temblor que esos esfuerzos que sufre la casa, el envigado también los transmite hacia el piso inferior, o lo transmite a estos pilotes, y los pilotes se lo pasan a la fundación. ¿Ya? Aquí igual les quise dejar estos conceptos que tienen que ver con las cargas, que ese es una definición que vamos a ver más en detalle en los ramos que vienen. Las cargas son fuerzas en el fondo. Son fuerzas que resisten las estructuras, y son de distintos tipos. Las que reciben estos envigados, básicamente las reparten a través de las vigas hacia los pilares, en el caso de esta foto. ¿Qué cargas son las que puede recibir un entramado de vigas? El peso propio de todos estos elementos de madera, más todo el peso propio de los materiales que forman la casa que se va a construir. Las sobrecargas son, esto no se lo voy a preguntar porque está como un adelanto de la materia. El peso propio son el peso propio de todos los materiales con que está construida la casa. Las sobrecargas representan el peso de todas las cosas que pueden haber dentro de la casa. Se incluyen los muebles, las personas, todo lo que esté dentro de la casa, si hay zonas de bodega, los materiales de revestimiento, todo lo que no sea estructural también forma parte de la sobrecarga. Y los esfuerzos laterales, que esos son eventuales. Esos son los que se producen durante los sismos o cuando hay periodos de mucho viento, por ejemplo. En resumen, para efectos prácticos para este ramo, es para entender que la función de todo este entramado de madera es recibir todas las cargas que se pueden producir durante el uso de la vivienda y transmitirlas hacia los elementos de apoyo. En este caso son pilares de madera, y los pilares de madera llevan todas esas cargas hacia el suelo y hacen que esto se mantenga ahí en esa posición. Entonces los entramados horizontales, que es el tema que estamos viendo ahora, se pueden clasificar, dice acá. Le agrando la pantalla, o ahí la ven bien. La voy a agrandar para ver dónde se ve mejor. ¿Se ve mejor ahí o se les pone pesada la señal? Profe, se ve mejor ahí. Ya. Entonces, como les decía, los entramados horizontales pueden ser de distintos tipos, que están escritos aquí. La primera clasificación es según su función, según la función que tengan dentro de la vivienda. Pueden ser entramados de piso, que sería este caso,
cuando están para recibir como base en el primer piso, los entramados de entrepiso, que sería un envigado parecido a este, pero que está puesto entre el primer y segundo piso, o entre el segundo y el tercero, y así sucesivamente. Y también están estos que son entramados de cielo. Eso según la función. ¿Ya? El primero, el entramado de piso, y el segundo, que es el entramado de entrepiso, serían elementos que forman parte de la estructura de la vivienda. ¿Ya? O sea, son necesarios para la resistencia y la estabilidad de la vivienda. El entramado de cielo también es un entramado formado por piezas de madera, pero no tiene una función estructural, como veíamos en la clase anterior. Sino que la única función de este entramado de cielo es recibir las planchas del revestimiento que se va a colocar. Pero también es un entramado horizontal. Después dice aquí otra clasificación distinta, que es de acuerdo a su capacidad de transmisión. Transmisión significa cómo reciben las cargas y las transmiten a los elementos que están más abajo. En este caso vamos a tener entramados flexibles, y los entramados semirrígidos. Eso se va a aclarar cuando vean algo de estructura en los ramos de más adelante. Por mientras vamos a entender como un entramado flexible a los que son de madera o de estructuras metálicas, que por ser elementos que son esbeltos, tienen cierta flexibilidad. Y los semirrígidos son materiales, como dice el nombre, más rígidos, que podrían ser, por ejemplo, un entramado horizontal con una sobrelosa de hormigón, por ejemplo. Eso lo vuelve rígido. Cuando es madera con una placa encima, ese es un entramado que es flexible. Entonces ahora vamos a ir viendo un poco más en detalle cómo se arman estos elementos y cómo se llaman las piezas principales que se colocan, porque no todas tienen las mismas dimensiones, ¿ya? De acuerdo a la función que tienen, van a tener una escuadría o una sección más grande. Entonces estos elementos estructurales, cuando el entramado es estructural, normalmente están formados por estos tres tipos de elementos, que en este caso son de madera: vigas, cadenetas o crucetas y otros elementos que se llaman riósteras. Y aquí vienen las definiciones. Las vigas son elementos lineales que salvan luces, que soportan distintos esfuerzos, con el peso propio, las sobrecargas de uso, etc. Aquí hay algunas definiciones que me tienen que ir preguntando para ir aclarándolas, que ya aquí habla de algunos tipos de esfuerzo, que son la flexión y el corte, y que sirven básicamente para formar la plataforma del piso o del entrepiso. ¿Qué quiere decir esto? Que las vigas, en este caso, son elementos lineales. Cuando dice que salvan luces, se refiere, vamos a usar esta lámina como ejemplo. Esta viga que está acá, uniendo todos estos pilares, lo que hace es transmitir las cargas que recibe de arriba y las que recibe del envigado, y las reparte a los apoyos. Entonces la distancia que hay entre apoyos se llama, en construcción se llaman luces. O sea, las luces de esta viga es el espacio que hay desde ese pilar a este pilar. Esa es la luz de ese tramo. La luz de este otro tramo es la distancia que hay entre ese pilar y ese pilar. Y lo que hay al medio, entre los dos apoyos, como es un elemento longitudinal, recibe el nombre de viga. En este caso, una sola viga, bueno, dependiendo del largo,
puede ser una pieza o dos piezas unidas, que están apoyadas en 1, 2, 3, 4, en 5 apoyos. Entonces, con un elemento longitudinal se salvan todas esas luces. Eso es lo que significa la definición. No sé si ahí se entiende. Podría, sí, eso es. Y los esfuerzos son de distintos tipos. Todavía no vamos a entrar a detallar, a explicar cuáles son los esfuerzos, pero básicamente la flexión es que cuando esto está con peso arriba, esta viga tiende a flectarse. Entonces está sometida a ese esfuerzo y ¿alguien está viendo el MasterChef o no? Ya, sigamos. Profe, consulta. Dime. Oiga, que trabajen a flexión y a corte, ¿a qué se refiere? ¿Esos son las propiedades del material, pero principalmente la madera? No, no. La flexión y el corte son tipos de esfuerzos que sufre un elemento. Flexión es cuando, por ejemplo, que esa parte es media difícil de explicar con estas láminas. Podría haber tenido una pizarra mejor. La flexión es cuando hay un elemento que está apoyado, por ejemplo, como este tramo de viga, que está apoyado entre ese pilar y ese, que si tú colocaras un peso aquí arriba, ¿no es cierto? Aquí al medio de la viga tiende a flectarse. Eso es flexión. Producto de una carga que recibe el elemento, tiende a deformarse de una manera curva. Ahí se está flectando. Normalmente siempre las vigas trabajan, la mayor parte de la viga está flexionada. Pero estos son esfuerzos internos que sufren los elementos. ¿Ya? La flexión es cuando yo tengo un elemento que es longitudinal, le pongo un peso arriba y producto de ese peso, si la viga fuera de un material como un elástico, se deformaría de esta manera, así. Se flecta. Y el corte es un esfuerzo que sufre el material dependiendo de las cargas que tenga en las zonas de las uniones. Que es como si, producto del peso, si esto fuera blando, se cortaría aquí en los apoyos. Entonces la flexión y el... Profe, entonces el corte es como el cisalle, una cosa Correcto. así. Sí, es un sinónimo. Ahora, el cisalle es un tipo de corte. Hay varios tipos de esfuerzos de corte. Cuando es transversal es cisalle. Y hay un corte que es longitudinal también. Pero ese ya es un tema Bueno, de... en este caso, profe, entonces el corte se asocia a lo que usted estaba hablando, longitudinal o transversal. Sí, el corte puede ser longitudinal o transversal. Sobre todo en las piezas de madera. Las piezas de madera tienen distintas resistencias cuando están sometidas al corte transversal que al longitudinal. Y depende para qué lado vayan las vetas de la madera. Normalmente las vigas, las vetas de la madera van a lo largo. Pero eso depende de cómo aserren la madera. Pero en el fondo, estos dos esfuerzos están presentes sobre todo en las vigas. Las vigas tienen una parte que se flexiona y en las zonas de los apoyos tienen un mayor esfuerzo de corte. Esos son los dos tipos de esfuerzos que sufren las vigas. La flexión, el corte, y hay otros esfuerzos más que son la compresión y la tracción, están presentes de acuerdo al tipo de elemento estructural. Cuando son vigas, los esfuerzos principales son de flexión,
sea que la viga podría flectarse aquí al medio, o sufrir esfuerzos de corte, sobre todo en los apoyos. Profe, ¿y cómo se puede evitar eso? Que sea, lógicamente, me imagino que debe ser un estudio, un cálculo del material, pero por lo general, ¿cómo uno puede evitar que la madera sufra corte o flexión? ¿Eso todo va en base a un cálculo nomás? Sí, va en base al cálculo. Ahora, esos esfuerzos no pueden evitarse, porque son producto de las cargas externas. Lo que uno evita es que la viga se deforme, ¿ya? Y eso uno lo evita haciendo una viga un poquito más alta. ¿Ya? O sea, si yo tengo aquí, por ejemplo, la distancia entre estos apoyos, imagínate que sea 3 metros. Y eso los que hicieron este envigado calcularon que con una viga de 2×6, la viga resiste a la flexión y se deforma muy poquitito. En cambio, si yo le saco el pilar del medio y lo dejo apoyado en 6 metros de largo, entre ese pilar y ese, esta viga de 2×6 no va a aguantar el peso y se va a flexionar. Se va a deformar en el fondo. Y eso se evita colocando una viga más alta. ¿Están recibiendo la señal? Me apareció un letrero que Sí, algo profe, parece que no se salió en la diapositiva. ya no se ve. No, por lo menos a mí tampoco, no, no se me ve. ¿Se te ve la pantalla negra? Se escucha cortado igual, profe. Profe, yo veo su imagen, ¿no? Tampoco veo la diapositiva. Ya, espérenme. ¿Y ahora apareció la pantalla? Sí, por lo menos a mí sí, profe. Sí, parece que apreté una tecla más abajo y se borró la pantalla. ¿Y el audio? Ya ahí volví al parecer a colocarla. Por lo menos a mí el audio y la imagen se está viendo bien en este momento. Ya. Ya, lo que estábamos conversando acerca de los esfuerzos son cuando yo tengo, por ejemplo, en una mesa y le coloco arriba una tele pesada, producto del peso de la tele, dentro de la mesa se generan esfuerzos internos, que son de distinto tipo. Por ejemplo, la cubierta de la mesa se va a flexionar. Producto del peso que tiene arriba, va a sufrir un esfuerzo de flexión. Si la cubierta de la mesa es muy delgadita, se va a deformar. Y eso no me sirve a mí para una casa. Entonces tengo que poner una placa más gruesa para que resista la flexión. O sea, los esfuerzos siempre van a estar presentes. Hay que diseñar los elementos para que resistan la carga y para que no se deformen excesivamente, que es lo que me preguntaba el compañero recién. Y eso se logra con las dimensiones de las piezas de madera. O sea, esto igual tuvo un cálculo, o por experiencia muchas veces en la madera, pero los ingenieros lo calculan, y calculan las dimensiones de las vigas, por ejemplo, para que resistan esas cargas sin romperse y sin deformarse excesivamente. Si el cálculo les dice que se va a deformar mucho, que no sirve para hacer un piso, ellos diseñan una viga más grande. Entonces hay distintos tipos de esfuerzos. Es una materia que a lo mejor debería ir un poquito más adelante, pero por mientras significa que todas las cosas que se colocan, los pesos,
los pesos de la gente, de los materiales, los movimientos sísmicos, generan que todos estos elementos estén sometidos a esfuerzos. En las vigas, lo que más sufre es a la flexión y a otro esfuerzo que se llama esfuerzo de corte, que tiende a rajar la madera, para ser así bien sencillo, que se produce básicamente en las zonas de los apoyos. ¿Ya? En las uniones clavadas, por ejemplo, no sé si ustedes han clavado de repente madera en tablas que se rajan, esa rajadura es producto de un esfuerzo de corte, que la madera era tan delgadita que no fue capaz de resistirla. ¿Y cómo se soluciona? Colocando una pieza de madera más grande. Ahora eso viene resuelto en los diseños, normalmente. Entonces, cuando nosotros construimos y partimos del plano, lo que sí tenemos que respetar son las dimensiones de la pieza de madera, porque con esas dimensiones debería resistir bien. Y en unos semestres más adelante, cuando ya empecemos a ver otro tipo de materia, vamos a volver a explicar todos esos conceptos de fuerza y esfuerzos, y ahí les va a ir quedando más claro. ¿Qué otra cosa hablábamos? Que las vigas, como están apoyadas en dos puntos, en este caso, en ese punto y en este, la flexión es un esfuerzo que hace que la viga tienda a deformarse hacia abajo con una curvita. Y eso se compensa con el tamaño de la viga. Una viga más grande ya no se va a deformar con el peso que tenga aquí. En base a eso también diseñan las distancias de los apoyos. Todo eso viene de un cálculo. Pero nosotros en esta etapa recién estamos viendo cómo se van a llamar los distintos tipos de elementos. Entonces ahora estamos viendo que estos perimetrales, todos los elementos que son longitudinales, que están apoyados sobre dos o más apoyos, se llaman vigas, cuando tienen un objetivo estructural. Aquí está un entramado de piso, y aquí hay un entramado de entrepiso, que está apoyado sobre una tabiquería que está aquí abajo. Esto está como en perspectiva. Entonces, normalmente hay unas vigas que se llaman vigas principales, que son las que reciben la mayor cantidad de peso y que normalmente tienen una altura más grande que el resto de los elementos. Y cuando están aquí perimetrales, por los bordes del entramado, ya sea que esté en un primer piso o en un entrepiso, esa viga se llama friso. El friso es un tipo de vigas que son principales y que están puestas por el perímetro de los entramados. Serían todas esas que están ahí en el perímetro. Entonces aquí abajo en la diapositiva dice que en el caso de este ejemplo, normalmente las vigas principales en un envigado de piso son de 2x8 o de 2x6. Ahora, no todos los elementos de madera que están dibujados aquí son de esas medias, solamente los principales. ¿Cuáles son los principales en un entramado? Los que están, si ustedes se fijan, serían los, por definición, son todos los perimetrales. Y los elementos que están apoyados sobre los pilares. Por ejemplo, esa viga sería una viga principal. Esta otra viga también sería una viga principal. Todas las que están entre los apoyos. Esas son las principales. Estas otras pueden ser más chicas, porque la única función que tienen es que reparten el peso que hay aquí encima. Uno le coloca una placa, por ejemplo, una placa de terciado o de OSB estructural, y si uno apoya un mueble o algo pesado aquí arriba, estos palitos lo único que hacen es transmitir la carga, el peso, a estas vigas que son más grandes. Y esas vigas más grandes se llaman vigas principales. Y esas vigas más grandes, a través de los apoyos, la pasan a las fundaciones. Entonces esas vigas principales normalmente son de una sección más grande, de 2x8 o de 2x6 para elementos de piso. Mira, hay alguien en la sala de espera, no lo había visto.
Entonces, además de las vigas principales, vamos a tener otros elementos que se llaman cadenetas. Las cadenetas también son piezas de madera que están dispuestas entre las vigas principales, como en este caso que están aquí no en la misma línea, también pueden estar en la misma línea, aquí están desfasadas, que la función que tienen es repartir la carga desde la superficie del pavimento a las vigas principales. Por lo tanto, normalmente pueden ser de una dimensión menor, ¿ya? Eso va a depender de cómo esté armado el entramado, pero normalmente sería antieconómico armar todo el entramado con vigas de 2x8, por ejemplo. Y estas vigas pueden ser más bajas, las cadenetas. O sea, estas piezas que son las cadenetas pueden ser de menor altura que las vigas incluso. Y lo que sí es importante, que evitan que las vigas se vuelquen, ¿no es cierto? Vamos a volver a esta imagen. En esta imagen, estas vigas que incluso están dibujadas de un color más claro, serían vigas principales. Las que están aquí entre medio, que se ven más oscuras, podrían ser de una sección más chica. O sea, si estas son de 2x8, estas podrían ser de hasta 2x4 o 2x6. ¿Qué función hacen? Poder recibir la placa que va a ir aquí arriba como base del pavimento, ya sea una placa terciado o una placa de OSB estructural. Y eso lo reparten a las vigas principales. Pero tienen una función bien importante, porque si no estuvieran estos elementos intermedios, las vigas a lo mejor van a ser capaces de soportar el esfuerzo, pero corren el riesgo de darse vuelta, de volcarse. Entonces estos elementos que están aquí entre medio, además de permitir atornillar las placas que se colocan después, evitan que las vigas se vuelquen en caso de que haya un movimiento sísmico que haga que la casa tienda a moverse en este sentido, o para allá, o en cualquier dirección. Estas cadenetas evitan que las vigas se vuelquen o se deformen en esa dirección y hacen que todo el conjunto sea rígido. O sea, yo no saco nada con tener una casa que resista, pero que en un temblor se deforme mucho, porque es mala para habitar dentro. Se me va a caer todo lo que tengo dentro. Entonces esa deformación también se limita a que sea aceptable. Por eso dice acá que las cadenetas se usan para repartir las cargas y las sobrecargas y evitan las deformaciones laterales y los posibles volcamientos de las vigas. Acá hay otro término extraño que se llama alabeo, que es una deformación que es como un pandeo lateral, es bien difícil explicarla, pero que en el fondo podrían las vigas deformarse. Es el alabeo, una deformación lateral, como si se hiciera una curva así como un tallarín. Entonces estas cadenetas también evitan eso. Mantienen las vigas siempre en la misma posición, las mantienen siempre paralelas unas con otras, independiente que haya un temblor o no haya un temblor. Y en algunos casos incluso pueden ser piezas bien pequeñas de sección, que se disponen así como crucetas entre las vigas, distanciadas a cierta distancia, y que no son muy prácticas porque, o sea, esto podría ser en un envigado que no va a recibir un revestimiento. Cuando yo tengo que atornillar una plancha, me conviene más usar este sistema que me permite atornillar el material que va arriba. También se pueden hacer así. Por ejemplo, si fuera una estructura de techumbre, estos elementos evitan que las vigas se giren, ¿no es cierto? Y las mantienen siempre paralelas. Estos arrastramientos, ese ya es un arrastramiento, hacen lo mismo, la misma función que estas cadenetas. Evitan que esta viga, por ejemplo, se gire así. Y además de eso,
como ustedes saben, si ustedes tienen una estructura que es cuadrada, podría deformarse, y para que no se deforme se le colocan diagonales. Entonces los entramados horizontales de madera también deberían llevar en algunas zonas estos elementos que se llaman sistemas de revestimiento, que permiten que en caso, sobre todo, estas estructuras se deforman cuando hay sismo. Mientras no hayan sismo, a lo mejor no va a necesitar tener tanto revestimiento como el que sale aquí. Profe, Sí, una consulta, usted dijo que esos sistemas que se tienen que poner en la esquina, las placas estructurales no cumplen también esa función o solamente son en los paneles verticales que cumplen esa función. y también hacen esa función. O sea, si este entramado de piso estuviera revestido con una placa estructural, no necesitaría llevar las riestras. ¿Ya? Estas riestras van cuando no se le coloca esa plancha completa atornillada. Entonces, normalmente si nosotros hacemos un envigado y le colocamos OSB o terciado estructural, lo dejamos como está en esta figura, ¿no? Las vigas principales y las cadenetas cada cierta distancia que me permiten después atornillar la plancha. Si yo le coloco una plancha estructural de OSB o de terciado, esa placa estructural evita que esto se me deforme. Queda un diafragma rígido. Y en caso que yo no lo revista con una placa estructural, ahí necesito colocarle estos arrastramientos, es igual que en los tabiques. Entonces, no siempre es necesario que sean elementos de, ¿cómo se llama? De madera. Pueden ser también elementos metálicos, pueden ser pletinas metálicas que se atornillan al envigado haciendo diagonales en la esquina que hacen que esta forma cuadrada se mantenga estable. Entonces aquí dice que pueden ser con piezas de madera, como las que salen aquí, puede ser con elementos metálicos, que serían con pletinas metálicas, por ejemplo, puestas sobre el envigado y atornilladas. Puede ser un entablado diagonal también, ¿ya? En caso que yo no, bueno, antes se usaban más los pisos de madera por estética. Si yo tuviera un entramado cuadriculado como ese, y yo le coloco un entablado de madera, pero puesto en diagonal, también lo rigidicé. Y ahí no necesito colocar diagonales de madera o de acero. O con tableros estructurales. O sea, si yo le coloco los tableros estructurales, ya no necesito colocarle esas piezas de madera en diagonal. Ahí está otra forma de hacer lo mismo que dice que son sunchos metálicos. Los sunchos son las pletinas. Ese aquí debería decir D en vez de D2. De acero galvanizado de 20 milímetros de ancho y 2,5 de espesor. Entonces ahí uno elige el método constructivo que a uno le acomode más, o cómo esté diseñado en los planos y en las especificaciones. Puede ser distintas alternativas, todas esas que dijimos. Los entablados diagonales, hay algunas recomendaciones si es que usan entablado diagonal, que no es muy frecuente ahora último, pero que sería económico si el proyecto indica que el entablado de terminaciones de madera, colocar un entablado al tiro en diagonal que elimina los arrastramientos y que se puede usar como base del pavimento definitivo. Ahora los tableros estructurales son relativamente, se han ido acercando al precio, ya no son tan caros como cuando recién se estaban fabricando, por lo tanto puede que sea más económico colocar al tiro un tablero estructural antes que hacer un entablado.
Bueno, aquí hay otro detalle que también podría ser interesante que tiene que ver con el contenido de humedad de la madera, sobre todo cuando uno hace eh, entablados o otras cosas de terminación con madera. Como ustedes saben, la madera se deforma producto de la humedad. Entonces, es conveniente mantener la madera expuesta a la humedad ambiente para que se estabilice y después clavarla. Pero ese es un detalle de obra. ¿Hay alguna consulta? Que hay un micrófono abierto. ¿O se me habrá quedado alguien afuera que llegó después? ¿Quién llegó ahora último? Rodrigo, ¿cuál es tu apellido? ¿Me están escuchando bien? ¿O ya no me están escuchando? Sí, profe, No. se escucha bien. Sí, profe, se Ya. escucha. No, profe, no se escucha bien. Sí, esos son problemas Se escucha. de señal. Que a esta hora ya empieza a bajar la señal. De todas maneras, esta clase está quedando grabada para mandárselas después. Ah, ya, mejor, profe, porque yo no he tomado ni el 20% de la clase. Se escucha pésimo y se corta cada rato. Por la veré. Sí, pues, ya es un problema de internet. Puede que sea de la señal mía o de la recepción de ustedes. Por eso las mandamos grabadas para que después puedan repasarlas. No, yo igual tengo mala recepción yo. Yo por acá en San Juan es malo. Pero sabes dónde verlas en el grupo de Facebook, ¿cierto? Sí las veo en YouTube, todas, Ya, después. sí, ya. Estamos bien entonces. ¿Se escucha? ¿Se escuchó lo que le dije? Sí, te escuché. Vamos a seguir entonces. Aquí hay algunas recomendaciones de cómo se hacen la forma de instalar cuando yo ocupo placas estructurales para arrastrar los envigados. Esto tiene varias ventajas respecto a la velocidad de ejecución. Esta es la forma más rápida de volver rígido un envigado, colocándole placas estructurales. Para estas placas estructurales se usan principalmente dos tipos de materiales, que son el terciado estructural, que aquí en la materia aparece como contraenchapado fenólico, que es el nombre técnico de la cuestión, pero que es en obra y en las ferreterías uno lo conoce como terciado estructural. Y el otro es el OSB, que son tableros de hebra orientada o de astillas orientadas, que escrito en inglés es OSB, que son los dos materiales que se usan. Hay que tener cuidado con el OSB porque existen placas de OSB estructurales y hay otras que son más baratas que no son estructurales, que se usan para los embalajes, para hacer cajas. Profe, ¿y cómo diferenciar eso? ¿Que sean los mismos proveedores lo dicen o uno tiene que deducirlo? No, vienen marcadas, vienen pintadas de distinto color incluso. Si ustedes se han fijado por el borde, las placas de OSB vienen con una pintura roja o con una pintura amarilla, parece, o verde. Pero si uno las pide como OSB estructural y ese tiene otro precio, te lo venden y viene identificado con un color distinto, de acuerdo al fabricante. Hay algunos fabricantes que viene escrita la palabra OSB estructural en la plancha. Que sea entonces hay que tener cuidado en este sentido como en los presupuestos, que sea por acotar dinero, instalar un mal material. Correcto. Eso es súper importante porque hay OSB del barato, que no es estructural, que está fabricado para hacer embalajes, por ejemplo, para hacer pallets, cosas que no importa que se deformen o que se hagan tira muy luego, y que son más baratas. Y hay de todos los espesores. Uno de repente tiende a pensar que el OSB de 15 siempre es estructural, y no.
uno cuando lo va a comprar, si tiene uno que poner un USB estructural, tiene que decirle al que se lo vende, oye, yo quiero comprar USB estructural, y ellos te lo venden. Entonces, no todo el USB sirve para la estructura, solamente el estructural. Y como te digo, no me sé los colores, pero están, cuando uno va a Sodimac, hay unos que están pintados por la orilla de color rojo y otros que están pintados por la orilla de color amarillo. Ponte. Y ahí uno distingue, aparte que lo USB estructural, el no estructural se nota porque las hebras están puestas para un puro lado generalmente. Viste que son puras astillas que las pegan. Entonces, el no estructural uno lo mira y están todas las astillas como puestas en el mismo sentido. Y en el USB estructural las astillas se ven que están hacia los dos sentidos, horizontal y vertical. O sea, están como cuadraditos. Pero el cuidado que hay que tener básicamente es pedir el USB estructural cuando uno quiere USB estructural, que es un poquito más caro que el otro, pero que resiste mucho más. Y resiste mejor la humedad y viene tratado antitermita, tiene hartas diferencias. Esa es una recomendación para obra, para que tengan cuidado con lo que compran. Entonces aquí hay recomendaciones de cómo instalarlos bien. Se supone que se colocan traslapados. Aquí no se nota porque no están dibujados los distintos largos de las planchas. ¿Y en qué sentido se colocan? Entonces aquí lo que dice es que se colocan perpendiculares a las vigas secundarias. O sea, si estas son las vigas secundarias, la plancha se coloca con el lado largo así, para el lado más transversal a estas vigas secundarias. O sea, la plancha se debería colocar aquí acostada, en este sentido, así. Y aquí hay unas recomendaciones que vienen de los fabricantes de las distancias entre las vigas, de acuerdo al tipo de tablero. Si la distancia entre vigas es de 40, 50 o 60. Ahora uno las coloca normalmente a 40 o a 60 para poder atornillar después la plancha. Y esto se hace con clavos o tornillos. Yo recomiendo que sea si es para un envigado de piso, que sea con tornillos para madera. Que las uniones clavadas con el tiempo tienden a moverse, y si uno después coloca una sobrelosa y un pavimento cerámico, y esta placa no está bien fija a las vigas, las cerámicas se empiezan a partir después. Entonces, mejor que sean atornilladas, creo yo, para una vivienda. Ya, sigamos. En el caso, otra cosa importante en los entramados, igual que en los tabiques, es la aislación térmica y acústica que tienen que tener. Aquí dice que en el caso de entramado de primer piso, igual considera aislación térmica, y además una membrana que la proteja de la humedad. Un polietileno de 0,2 milímetros. Esto es un detalle bien chico de la entramado de piso del primer piso, que recomiendan también que la placa de abajo esté perforada para permitir la ventilación. No sé si se entiende eso, pero ¿a qué se refiere eso? Que dice aquí que cuando esta configuración, un entramado de primer piso, nosotros le vamos a colocar por arriba una placa de terciado o OSB estructural. Y tenemos que colocar aislación térmica aquí entre medio. Y por abajo también tiene que ir cerrado para evitar las pérdidas de calor de la casa. Uno normalmente tiende a pensar que es el frío el que entra a través de los pisos. O sea, si uno abre una puerta, pasa algo parecido también. Uno siente como que el frío entra y es al revés. Lo que pasa es que el calor que hay dentro de la casa escapa
hacia afuera, a través de los pisos. Si uno abre una puerta, no, pues ahí entra el aire. Entra aire, que si el aire es frío, entra aire frío. Pero si estamos aquí con aire aquí debajo, aire a temperatura ambiente, a una temperatura baja, y no tengo aislación térmica, el calor que hay al interior de la casa se escapa. Y uno siente como que entra el frío, pero en realidad lo que pasa es que el calor sale y se pierde por todo el piso. Para evitar eso hay que colocar aislación térmica. Y lo que veíamos delante que decía que por abajo hay que poner una placa, significa que por debajo del envigado también tiene que estar cerrado. Y eso se puede hacer con distintos materiales. Normalmente uno puede colocar ahí una plancha de Internet, pero la idea, la recomendación es que esa plancha sea perforada, para que permita que haya una ventilación de aire que elimina humedad. Porque no todo es temperatura, también es dañina la humedad. Entonces se dejan algunas perforaciones en la placa de abajo, para que haya una circulación de aire interior entre el envigado, que elimina la humedad. Después se coloca la aislación térmica, y después le coloco la placa de terciado o OSB aquí arriba, que me va a servir de base para colocar el pavimento de terminación. ¿Qué otra cosa dice aquí la materia? Profe, disculpe, antes que siga avanzando, que me quedó una duda. Sí. Usted estaba hablando de que hay que poner un revestimiento debajo para que no se escape, que sea para protegerlo de la humedad y para que haya una ventilación. Pero eso, Sí. eso está normalizado, porque uno por lo generalmente cuando ve que hacen casas prefabricadas todo, o algo por el estilo, nunca ve que hacen esa acción. Sí, o sea, no está, mira, está normalizado y no está. Es bien rara la cuestión, pero, por ejemplo, todas las casas que se hacen dentro del radio urbano, se supone que uno le tiene que sacar el permiso de edificación, y en el permiso de edificación te van a exigir cumplir con la aislación térmica. Y eso es probable que si tú colocas la placa terciada y la aislación térmica, no se necesite forrarlo por abajo para efectos de aislación térmica, pero sí se te va a producir traspasos de humedad. Esos no están bien normalizados. O sea, uno lo hace más por una buena, Es un tema de construcción. calidad. Claro, es más por Es un un tema de tema. calidad que por un tema normativo. Ahora, lo que sí hay exigencia en la ordenanza de construcción es respecto a la aislación térmica. ¿Por qué en las casas prefabricadas no se ve? Porque cuando se hacen, por ejemplo, las cabañas en la playa y las que están en el campo, no las revisan tanto con la ordenanza. Es más en las ciudades, en la área urbana. Y en la área urbana los que hacen proyectos de arquitectura le exigen a los proyectos que cumplan con la aislación térmica, por lo menos. Entonces tiene que tener forzosamente aislación cuando son pisos de madera así que están despegados del suelo. Y el tema de la humedad es por una cosa de mantener la calidad y la durabilidad del envigado. Si uno no le coloca nada, está expuesto ahí a humedad que se va a deteriorar y va a durar menos años. Pero ese es un tema de calidad de construcción, no es obligatorio. Entonces el forro que se coloca por abajo es más porque quede bien hecho que porque sea una obligación normativa. Mira, aquí ya empieza a explicar más detallada, no sé si ahí quedó claro, o para no pasarme el tiro a otra cosa. Ahora mira, lo estoy viendo aquí en las transparencias, no me acordaba bien, pero ahora viene un detalle de lo que ya hemos conversado hasta ahora. A lo mejor algunas cosas ya se las anticipé. Y aquí empieza a detallar a partir de ahora cada uno de los elementos que ya vimos. La clasificación de los elementos
según su función, las vigas maestras, bueno, ya dijimos cuáles eran las vigas maestras, se apoyan en otros elementos estructurales, transmiten las cargas hacia abajo, hacia las fundaciones. La separación normal para las viviendas de madera es de 2 a 4 metros. Las escuadrías son de 2 por 8, 2 por 10. En algunos casos, sobre todo cuando hay envigados entre primer y segundo piso, y cuando los muros están más o menos separados, hay algunas que se hacen dobles también, o que de frentón no dan para una pieza de madera y le colocan una viga metálica, que también se puede dar. Para evitar colocar una doble viga de madera, muchas veces se coloca combinado con la madera una viga de acero que no necesita ser tan grande. Entonces aquí hay separaciones normales cuando es todo de madera. Y ya empieza a hablarse ya más en detalle de cómo se apoyan los elementos. Aquí hay es un caso bien poco común, porque en este caso hay una viga principal, que es un friso, que va por el borde de la vivienda, que aquí muestra cómo se hace cuando está apoyada en una fundación de hormigón. ¿Ya? En el caso en que no tenga los pollos de madera, sino que tenga una fundación de hormigón, lo que se hace es colocar, aquí no está bien claro el dibujo, pero se coloca una solera para que la viga, una solera de montaje. Es extraño se supone que las soleras van debajo de las vigas para transmitir la carga a la fundación y se separa con un fieltro para protegerla de la humedad. Sería esa que dice ahí, fieltro 15 libras. Podría ser la viga apoyada directo sobre la fundación de hormigón, pero con un fieltro debajo para que la proteja de la humedad. Y lo que sí es importante es que esta viga esté fija a la fundación, ya sea con un perno o con una placa metálica que se aperna a la estructura de hormigón, o insertada en un elemento metálico que esté empotrado en el hormigón. Ahí hay distintas soluciones que dependen de los detalles de cada proyecto. Aquí está un poquito más claro el dibujo. Esto no es una fundación corrida, es una fundación aislada. ¿Ya? Esto puede ser una especie de columna o de sobrecimiento, pero no es corrida. Lo que dice aquí es que hay que colocar un elemento de madera, que es una solera de montaje, que está entre la viga y la fundación. Y entre otras cosas sirve de ajuste para dejar la viga nivelada. Si es que el hormigón no nos quedó muy bien nivelado, lo podemos ajustar con las soleras de montaje. Y esto que sea una pieza de madera impregnada también es una recomendación nomás. La madera impregnada tiene mayor durabilidad para el tema de la humedad. Lo importante en este tema de la estructura es que todos los elementos estructurales tienen que estar súper bien sujetos en las uniones. Entonces, si nosotros vamos a colocar un envigado que se conecta a una fundación de hormigón, una de las cosas que podemos hacer es solucionarlo con un espárrago metálico de acero, en este caso un fierro de 8 milímetros, dice ahí, que se deja empotrado en el hormigón, o sea, se coloca cuando el hormigón se está haciendo fresco, se deja ese fierro puesto, y ese fierro se usa para fijar la estructura del envigado, y eso hace que el envigado esté firmemente agarrado de la fundación. Si uno coloca un fierro con hilo, uno le coloca una tuerca después ahí para fijarlo. Se puede colocar un fierro de construcción también, y aquí arriba se dobla la presión y se clava doblado al elemento de madera. Y cuando son en pilotes de madera, bueno, ahí hay varias formas pero esta es una buena recomendación. Yo creo que esta es la unión que queda mejor cuando es un pilote de madera, que se le hace un calado al pilote,
para apoyar la viga, que queda apoyada por abajo y por el lado, y se le pasan pernos con tuerca. Estos pernos coche que atraviesan el elemento del pilar y la viga, y por el otro lado se apernan, se le coloca tuercas con golilla y todo, y eso queda bastante bien. Yo he visto algunas casas prefabricadas que ponen la madera sobre el pilote, y eso podría provocar que la casa tenga algún movimiento que dañe las terminaciones. No es que la casa se vaya a caer, pero no queda tan firme como esto, como una unión apernada. Bueno, estos son detalles constructivos ya que ahí los pueden ir viendo con más detalle después de cómo se sugiere, son sugerencias de cómo unir bien el envigado al pilote. Entonces aquí hay un perno pasado que es lo mismo que está mostrando acá, pero visto en corte, ese mismo detalle, que acá está visto en corte, y que muestra que la viga, esa que viene en el otro sentido, aquí hay un encuentro de viga, viene la viga que está por aquí, que puede ser una viga transversal principal igual, que se une con la viga perimetral que está aquí abajo. Se supone que uno coloca los pilotes, después con una lienza uno traza la posición de ese corte, y hace ese corte para dejar embutida la viga que va por el perímetro. Desde esa misma viga se saca la viga que va para allá, y se colocan pernos que agarran la viga perimetral con el pilar. Esta unión de esta viga que va en ese sentido con esta, se hace de otra forma. Se puede hacer clavada, atornillada, de distintas maneras. Y después, cuando uno ya quiere construir el tabique que va aquí arriba, la idea es colocar la solera del tabique. Aquí entre medio también está puesta la placa estructural, que es esa que está ahí. Entonces la secuencia es colocar el pilote. Después que están todos los pilotes puestos, se hacen los cortes, se coloca la viga, se unen las otras vigas principales, después se colocan las vigas secundarias, que son más chiquititas, que van en el otro sentido. Después se coloca la placa estructural, que lo deja todo rígido, y ahí recién podemos empezar a armar los tabiques, que van encima. Los tabiques tienen una solera inferior, que también es importante que esa solera inferior esté bien agarrada del envigado que está debajo. Normalmente se pueden hacer uniones clavadas también, pero aquí como recomendaciones de lo óptimo, colocan un perno tirafondo, que se colocan cada cierta distancia, cada 80 centímetros, y el resto se colocan clavados, ¿no? Entonces todos estos detalles son informativos para que ustedes ya los vayan viendo de a poco cómo se hacen detalles constructivos. Y aquí ya empieza a hablar de las otras vigas. Dice aquí que hay unas vigas de piso, en este caso ya es un entrepiso. Este es el envigado que está entre el primer piso, que está aquí abajo, y el segundo piso, que se arma después de que está puesto todo el envigado, y la placa, y después viene el tabique de arriba. Ahora, aquí las separa en dos, pero en el fondo son las mismas vigas secundarias que vimos antes. El de aquí arriba se supone que en el caso de que sea un solo nivel, sea una casa de un piso, y que este entramado de vigas sea el que está puesto sobre pilotes, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso, las vigas secundarias solamente se usan para que estas otras vigas no se vuelquen y para fijar
la base para el pavimento, o el entablado, si es que uno coloca un entablado directo. Si yo voy a colocar cerámica, tengo que colocar una placa de terciado, después lo ideal es una sobrelosa y después la cerámica. En cambio, las vigas secundarias que van en los entrepisos como esta, ahí ya sirven para colocar el pavimento que va por encima y el cielo falso que va por abajo. Esa es la diferencia entre una y otra, pero estos dos tipos corresponden a vigas secundarias. Y ahí estas vigas que también son cadenetas, la distancia normal es que estén separadas a 0,4 metros entre ejes o a 0,6. Ahí va a depender del... Esas son las separaciones típicas, digamos, que son esas distancias porque ahí permite hacer bien las uniones de las planchas. Acuérdense que las planchas tienen 1,20 m y 2,40 m. 1,20 m de ancho y 2,40 m de largo. Y esas medidas son múltiplos de esto. Eso significa que cuando yo coloque uniones de plancha, si yo las coloco a 0,40 o a 0,60 de separación, me va a calzar justo para hacer la unión de las planchas. Voy a tener palos donde atornillarlas, digamos. Y hay algunos otros elementos que son un poquito más especiales, digamos, porque están metidos o sirven para reforzar espacios dentro de los envigados. El espacio típico de los envigados es donde van las escalas, ¿no es cierto? Si este es un envigado de entrepiso, aquí va a estar el hoyo, digamos, donde va a conectarse una escala. Y ahí aparece un par de piezas que tienen un nombre distinto, que se llaman cabezales, que serían estos, que sirven para reforzar el envigado, donde van a haber estos espacios, que pueden ser esos espacios para una escala o para un patio de luz, por ejemplo. Algo que va a quedar abierto. Es necesaria esa pieza para poder conectar todas estas vigas secundarias, estas que están aquí, de manera que el conjunto siga siendo rígido. Por eso estos cabezales son de la misma sección que la viga más grande, que las vigas principales. Y aquí de nuevo apareció el friso, que ya hemos hablado varias veces del friso, así que no debería ser tan necesario ponerlo. O sea, explicarlo de nuevo, que es la viga perimetral. Esta es una recomendación también. Eso va a depender, lo que está escrito aquí va a depender más que nada del diseño, de si es que tenemos plano, que hay muchas casas de madera que no vienen con plano del envigado. Entonces ahí tenemos que hacerlo nosotros con un buen criterio de obra. Y aquí hay una recomendación que dice que estas piezas se recomienda que sean dobles, que sea una doble viga. Como un refuerzo, para reforzar donde se apoyaría, por ejemplo, una escala que va subiendo. O lo que diga el plano. Si el plano no lo considera, se coloca lo que dice el plano. Oh, hasta ahí llegaba con esta. Sí, ahí se me acabaron. ¿Hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto? ¿Todavía están ahí o ya me quedé sin señal? Yo todavía lo escucho, profe. Sí, profe, estamos escuchando. Yo igual, profe. Son las 8:28. ¿Dónde está? Entonces, después de los entramados horizontales que vimos ahora, que pueden ser cuando tenemos una casa y la queremos usar como envigado de primer piso, o pueden ser los envigados de entrepiso, el siguiente elemento estructural que vendría sería el de las estructuras de techumbre.
Que esta no sé qué eran tan larga, igual es larga esta clase, ¿eh? La de la estructura de techumbre. Así que eso, no sé si quieren que partamos al tiro con la estructura de techumbre o la partimos en la clase que viene. Profe, Una creo pequeña que introducción. a las 9 toca geometría. Ya, pero queda media hora. Por si. No, sí, queda muy Quizá poco. podríamos empezar a meter como una introducción al tema, po. Sí, pues no, sí va a ser una introducción porque queda media hora nomás. Igual les voy a mandar esto, porque esto es lo que vamos a ver la clase que viene. Se los voy a mandar en PowerPoint, al correo. Entonces ahí también, si quieren, pueden ir adelantando algo con esta clase. Pero no sé si Yo creo que sí, pues, profe, dele si tiene media hora por último que sea para que nos dé una explicación breve. bueno. Ya, entonces hemos ido viendo más o menos en orden secuencial los distintos tipos de partes que tiene una vivienda. Como les digo, los entramados, si son más pisos, van a haber más entramados. Los tabiques del primer piso son más o menos el mismo concepto, se arman de la misma forma que los tabiques del segundo piso, y así sucesivamente. Entonces ya cuando completamos la edificación, el siguiente elemento estructural, que parece que ya es el último que nos falta, como elemento estructural, son los elementos que forman las estructuras de techumbre. Igual que en lo que vimos antes, las estructuras de techumbre hay de montones de materiales distintos, de acuerdo a los diseños que usan los proyectos de los arquitectos. Pueden ser de madera, de estructuras metálicas, puede ser con paneles prefabricados, etcétera. Hay muchos tipos de cubiertas, pero la función que tienen en general es la misma, como concepto de estructura funcionan de la misma forma. Entonces, para soportar las estructuras de techumbre, para soportar las cubiertas y hacer que la casa sea estable, van a tener también elementos estructurales que le permiten mantener la forma sin deformarse y que también colaboran con el resto de la estructura para mantener la forma del conjunto de la vivienda. Ahí se había ido la señal de nuevo. Parece que cuando pongo la pantalla abierta ocupa más señal. Entonces lo que vamos a hablar ahora es de la estructura de techumbre. El paquete completo de la cubierta más la estructura más la aislación tiene otra función. Entonces aquí habla de la techumbre. La techumbre es la estructura de una edificación y la principal función que tiene es recibir el recubrimiento, que en el fondo va a ser la cubierta, para separar el interior de la vivienda del medio ambiente, protegiéndola de la temperatura, el viento, la lluvia y la nieve, si es que hubiera nieve, dependiendo de la zona geográfica, ¿cierto? Entonces también tiene esas funciones y tiene que tener esos elementos de aislación térmica y tiene que ser impermeable para poder cumplir ese objetivo. Entonces, respecto a qué dificultades tienen las techumbres, básicamente, aparte de que queden bien hechas y queden firmes y bien armadas, tienen que solucionar el tema del diseño. Por eso aquí dice que al analizar la techumbre se observan dos áreas. Una que está vinculada con la arquitectura, que tiene que ver con el diseño que hizo el arquitecto para solucionar el escurrimiento del agua. Por ejemplo, es más sencillo una cubierta a dos aguas, pero cuando ya empiezan a aparecer otros elementos como las lucarnas de estas ventanas,
se genera una estructura de techumbre que es más compleja porque tiene que solucionar estas uniones que se producen entre las cubiertas de distintas formas, entre esa pendiente y la pendiente que tiene acá, de manera que el agua que recibe la cubierta se pueda conducir hasta las canales de agua lluvia y que estas uniones me queden herméticas para que no tenga filtraciones de agua. Y también el arquitecto la puede diseñar de distintas formas, a 4 aguas, aquí como a 2 aguas como están estas, más lucarnas o sin lucarnas. Entonces va a depender del diseño de arquitectura y de la solución del tema constructivo. Y además de eso, el diseño también puede considerar usar, por ejemplo, para resolver esta techumbre, usar solamente vigas o usar otros elementos que son las cerchas. ¿Ya? Ahí hay distintas soluciones constructivas para poder lograr el diseño que viene en la arquitectura. Por eso aquí dice que puede estar diseñada a 2 aguas, a 4 aguas, con frontones o con otras partes que les vamos a ir viendo los nombres para que estemos bien claros en el tema. La ordenanza también establece las pendientes mínimas que se pueden colocar de acuerdo a la zona geográfica, que eso ya es materia de los arquitectos que estudian los diseños. Y hay que ver unas tablas con las zonas geográficas, además de las recomendaciones de los fabricantes, que indican la inclinación máxima que puede tener la cubierta para que funcione bien. Entonces aquí hay ejemplos de distintos tipos de cubiertas. Aquí hay una cubierta rectangular, que está dividida al medio. Esto está visto desde arriba. Y tiene 2 aguas, una que va para allá y otra que va para acá. Las aguas son las superficies que se generan. Por ejemplo, aquí esto que está pintado en verde claro es una superficie inclinada, ¿cierto? Que el agua escurre de arriba hacia abajo. Eso se entiende como un agua. La segunda agua es esa misma superficie, pero que está hacia el otro lado. Este además tiene esas pequeñas cubiertas que también son a 2 aguas. A 2 aguas significa que en este pedazo de cubierta, el agua que cae del cielo se divide en 2 superficies. Esta forma puede solucionarse de distintas maneras. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 6 aguas. Esa superficie que es triangular es un agua, aquí hay otra agua de ese elemento que está más alto y que el agua escurre hacia acá. Acá hay otra, la parte más alta tiene un nombre, ahí vamos a ver los nombres, los vemos en la otra clase para ir uno por uno. La parte de arriba se llama cumbrera, estos de aquí son limatesas, estas que están acá se llaman limaoya, ahí vamos a ver en detalle de qué cada una de las definiciones. Entonces hay una parte de la estructura de techumbre que tiene como función recibir el revestimiento, que son las planchas de la cubierta. Y que además tiene que resolver la forma que le dio el arquitecto a la cubierta. Y tiene algunos elementos auxiliares, como los aleros, que son una proyección que sale de los muros perimetrales hacia afuera, que protegen a los muros perimetrales de la caída directa del agua, que se da en este tipo de cubiertas, cuando las cubiertas son a la vista. Ahí siempre llevan aleros. Hay otros diseños de arquitectura que no llevan aleros cuando las cubiertas quedan ocultas, detrás de un tabique. Que ahora están de moda y que no, para mí no funcionan muy bien, pero están de moda ahora. Entonces hay distintos tipos de soluciones de cubierta dependiendo de la forma de la casa y del diseño que le dan los arquitectos. Entonces estas son algunas de las que se usan. Pueden haber más, dependiendo de la forma de la casa. Entonces hay una parte de la estructura
de la techumbre que sirve para que estos revestimientos se apoyen. Y aquí después vamos a empezar a ponernos de acuerdo en los nombres que reciben cada uno de los elementos, que forman la cubierta y que también están relacionadas con la estructura de techumbre, de acuerdo a cómo se encuentran las distintas aguas. De nuevo se me perdió la señal. ¿Volvió ahí? Sí, profe. Ya. Las vamos a ver rapidito porque esto igual lo vamos a repasar después. Por ejemplo, en esta figura que está en perspectiva, para esta forma en que se encuentran las cubiertas, por ejemplo, aquí se genera un plano que se encuentra con otro plano inclinado, tiene hartas complicaciones este techo. Hay ciertas partes que tienen nombres específicos. Por ejemplo, la parte más alta, donde se encuentran dos aguas, se llama cumbrera, que justo aquí no está con flechita y nombre. La cumbrera se daría, por ejemplo, en este punto, que es el punto más alto de esta superficie inclinada. Esta que viene hacia acá también es una cumbrera, que corresponde al vértice de estas dos aguas. Y no habrían más cumbreras. Después, cuando se encuentran dos techos que vienen inclinados, si ustedes se fijan, este techo que viene inclinado hacia acá, se encuentra con este otro techo que viene inclinado hacia acá, y aquí al medio se produce una línea en donde se me va a juntar el agua, y va a escurrir el agua. Cuando se produce esa unión, esa parte se llama limaoya, que coincide también con el nombre que le dan los ojalateros a la canaleta que se coloca aquí metida entre la cubierta. También se llama limaoya para los ojalateros. Ese encuentro. ¿Qué otra cosa hay? De hecho, una intersección. Claraboya, bueno, es una claraboya. Aquí hay otro encuentro que se parece a la limaoya, pero que se llama limatón. Que en el fondo está, que aquí el agua cae y escurre. Este techo viene por acá, este techo viene bajando por acá, este otro techo viene bajando en esta dirección. Aquí tiene una forma media extraña, no está, se deforma con la perspectiva. Pero si ustedes se fijan, el agua que cae en este vértice, no es necesario que tenga una canaleta, sino que escurre sobre la cubierta, en la parte alta de una unión. Es parecida a una cumbrera, pero está aquí en las vértices. Cuando está en los vértices se llama limatón. Lo vamos a ver aquí mejor. Aquí. En este punto, esta es la parte más alta del techo. De aquí el agua baja hacia allá y baja para acá. Entonces, este punto también baja hacia allá. Cuando está de esa forma el encuentro, se llama limatón. Y cuando está metido aquí adentro, se llama limaoya. ¿Por qué? Porque aquí el agua, si ustedes se fijan, este es el punto más alto, significa que toda esta línea está a la misma altura, y el agua baja hacia allá, baja hacia acá y se junta aquí. Por lo tanto, en este diagonal es necesario poner una canaletita. Cuando es necesario poner esa canaletita, se llama limaoya. En estos encuentros se llama limatón. La pieza que está más arriba se llama cumbrera, que es donde se coloca el forro jalatería, que también se llama cumbrera, o ¿cómo le dicen también? Se me olvidó. Caballete. El caballete, correcto. El caballete va aquí en las cumbreras. Dependiendo del tipo del material de la cubierta, en esta limatón también se cubre con un caballete más chiquitito. En cambio aquí queda redondeado. Puede ser una especie de canaleta, y si es teja asfáltica se coloca ahí una canaleta de teja, ¿no? Depende del material de la cubierta. Y esas son las partes principales, digamos, de la cubierta.
Esto que se llama aquí faldón, también los maestros les dicen cola de pato, corresponden a esos triangulitos. Cuando hay un encuentro aquí a dos aguas y la punta también cae, pero cae hacia adelante. Esa parte se llama faldón o cola de pato. Se da ahí, se da aquí, en este también, en ese también y en ese también. Entonces todo eso, dependiendo de todas esas cosas, la solución que uno hace con el entramado de la techumbre es distinta. Ahí uno ve si le conviene hacer un envigado o unas cerchas, que son las soluciones más típicas. Y ahí ya empiezan a ver algunas cosas de cómo se entienden los planos de cubiertas, cómo es un plano de estructura de techumbre. Y ahí vamos a seguir avanzando en cómo se ven las elevaciones. Pero eso ya es más para más tiempo, así que dejémoslo hasta aquí nomás, ya nos pilló la hora. Voy a parar la grabación, pero igual no me voy a desconectar todavía por si quieren hacer alguna consulta.